Hola amigos, ¿cómo están? Esta semana nos corresponde doble parashá. Corresponde la parashá de Aharei Mot y la parashá de Kedoshim. Generalmente estas parashot se leen de forma conjunta, ¿sí? Y pues este año no es la excepción. Tendremos entonces lo que nos cabe de tiempo, tratar de terminar el contenido y tratar de debatir o comentar sobre los aspectos más relevantes de estas parashot. Bien, vamos a empezar entonces con Aharei Mot. Eso incluye en el libro de Vaikra, conocido como Levíticos, el capítulo 16 al 18. ¿Sí? Y Aharei Mot se traduce como después de la muerte, que hace referencia a la muerte de los hijos de Aarón. Este es un tema que ya hemos estudiado, viene ahora a traer acá como forma de recuerdo a Aarón, quien vendría a tener la responsabilidad de dirigir el servicio dentro de la ceremonia del Yom Kippur, y por lo tanto era sumamente importante que él estuviera consciente de que tenía que manejarse dentro de los términos establecidos dentro de la abodá, dentro del trabajo que se hace en Mishkan, para no correr con la misma situación que corrieron lamentablemente los hijos de Aarón. ¿Sí? Entonces dice la parashá: si el Eterno habló a Moshe después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante del Eterno y murieron. Y el Eterno dijo a Moshe: habla a tu hermano Aarón que no venga en todo momento al santuario, al interior del velo, frente a la cubierta que está sobre el arca, para que no muera, pues con una nube yo me aparezco sobre la cubierta. Entonces, vemos que el objetivo de esta advertencia, de traerle a colación a la memoria de Aarón, la situación de lo que había acontecido con sus hijos, es porque Aarón tenía que estar muy consciente de lo delicado que era el entrar al lugar santísimo. ¿Okay? Ese lugar, como hemos observado, es el lugar más santo que había dentro del tabernáculo, y por lo tanto solamente se les permitía al Cohen entrar una vez al año. Eso era durante la ceremonia del Yom Kippur, el día del perdón. ¿Sí? Dice que la razón por la cual no podía presentarse en cualquier momento ahora en ese lugar era porque ahí radicaba en forma constante la presencia divina, y por lo tanto la única forma que él podía hacer eso era en el momento en que él colocaba en el día de Yom Kippur el ketore, el saumerio, y generaba una columna de humo que permitía entonces hacer como una cortina dentro de lo que sucedía frente a sus ojos con respecto a lo que era la presencia divina que se alojaba, según dice aquí, sobre la cubierta que estaba sobre el arca. La arca, recordemos que tenía las tablas de la ley, tenía la vara de Aarón y tenía testimonio sobre el man, ¿sí? El pan que comía nuestro pueblo en el desierto. Entonces, básicamente vamos a estar hablando en este primer capítulo sobre las leyes del Kippur. No vamos a entrar en detalle sobre esto porque realmente nos tomaría mucho tiempo, un tema sumamente interesante, pero podríamos destacar algunas cosas. Aarón tendría que venir al santuario y tenía que traer ciertas ofrendas. ¿Okay? Estas ofrendas eran un ovillo de las reses en ofrenda de pecado y un carnero como ofrenda de ascensión. Esto era de forma personal de él por su familia, los Kohanim. Él tenía que traer esto, porque era muy importante que el Cohen estuviera primero expiando sus culpas para poder entonces ser apto para poder interceder para expiar las culpas del pueblo. Entonces, él debería vestir, a diferencia de lo que era su vestimenta diaria, que era la vestimenta de las 8 piezas, con hilos de oro y todo eso. Para el día de Yom Kippur, él era imprescindible que vistiera de blanco, solamente con las 4 piezas que vestía un sacerdote normal. ¿Sí? Y dentro de esta circunstancia, entonces, alude los comentaristas aquí en esta situación de que la razón por la cual no podía entrar al lugar santísimo con las ropas de oro, con hilos de oro, era
para no traer recuerdo de lo que había sucedido en el pecado de oro, ¿no? Entonces, dentro de esta situación, él tendría que venir con esta vestimenta y tenía que pasar todo un proceso de ritual, ¿ok? Bajarse al mikve, cambiarse, establecer todo lo que estaba establecido acá. Y posteriormente, entonces, también hacían traer a la asamblea, es decir, al pueblo de Israel, traía entonces ofrendas que constaban de 2 machos cabríos para ofrenda de pecado y un carnero para ofrenda de ascensión. ¿Sí? Vamos a ver que todo el ritual que se hacía dentro de esto, lo que más llama un poco sale un poco pues de lo que sería el sistema del ritual común que se hacía, es que estos machos cabríos que traía el pueblo de Israel vendrían a ser echados suertes sobre ellos. ¿Sí? Dice, ¿cómo es ese tipo de situación? ¿Cuál es la idea? La idea es expiar el pecado. ¿Cómo podemos expiar el pecado? A través de una circunstancia como esta. Pues estamos dentro de una de las leyes de la Torá que se conoce como Jukim. Hemos hablado otras veces sobre esto. ¿Okay? Las leyes Jukim son leyes que no necesariamente tenemos una comprensión lógica, nuestro razonamiento no llega a entender por qué se determinan estas leyes, pero están establecidas de esta manera y de esta manera el Eterno establece por orden. ¿Okay? Como rey, él ordena a sus súbditos hacerlo y entendemos que haciendo esto, de acuerdo a lo que la Torá nos establece, entonces alcanzamos el propósito por lo cual se determina ciertas leyes. Esto también es muy parecido a lo que hemos hablado otra vez sobre las leyes que abarcan sobre la vaca roja, las cenizas, como las cenizas de un animal que se quema, como en agua, de manantial vivo, pueden ser rociadas sobre una persona y traerle pureza. No suena totalmente lógico, pero más sin embargo son cosas que dentro de las leyes de Dios se activan. Entonces, lo mismo sucede con estos machos cabríos, ¿ok? Se pueden establecer de que estos machos cabríos, hay muchos comentarios sobre esto, hay mucha similitud. Una de las cosas que más se pueden destacar es que uno de estos machos cabríos, ¿ok?, iba a ser sacrificado para colocar su sangre dentro del altar, dentro del lugar santísimo, ¿ok?, sobre los cuernos del altar interno, ¿ok?, del Mishkan. Y posteriormente, este animal iba a ser quemado afuera, en conjunto, su piel, su estiércol, toda su carne. De esto no se tomaba nada, y era quemado afuera juntamente con el toro que traía Aarón por cuestiones de expiar su pecado de forma personal y de su familia. Ahora, el otro macho cabrío se representaba el macho cabrío que iba a ser llevado al desierto, al Azazel. Estamos hablando sobre este sistema que vendría a traer expiación. La idea es que el momento en que se colocaba la suerte sobre estos animales, ¿ok?, entonces uno tendría que ser llevado al desierto para ser arrojado a un despeñadero, será hacer un lugar de un precipicio alto, donde el animal era llevado por una persona, esta persona lo lanzaba y era tan inclinado el precipicio que generalmente moría despedazado. Era la suerte de la zarcel, ¿no? Dentro de esta situación, nuestros sabios comentan de que el macho cabrío sobre el cual es para Hashem, que es el que se coloca dentro su sangre dentro del altar interno, de la Kodesh HaKodashim, representa a Jacob, ¿sí? Eso es lo que estamos observando en Génesis 27-23, cuando dice que en las manos de Jacob, cuando entra a tomar la bendición de su padre Isaac, haciéndose pasar por su hermano Esaú, le palpan sus manos y dicen: tus manos son como las manos de Esaú. Y Esaú es comparado con el Seir. Seir es el macho cabrío, en hebreo es el animal que se toma dentro de esta situación. Entonces, dentro de todas las simbologías que mantienen este sistema de ritual, ¿verdad?, nuestros sabios entonces determinan que Hashem era testificando en medio del pueblo que a través del Seir, que representaba a Jacob, ¿okay?, iba a ser acercado hacia él, y por el contrario, el Seir que representaba a Esaú tendría que ser llevado al desierto, despedazado, tirado al olvido.
¿sí? Dentro de estas circunstancias, entonces entendemos que Esaú representa todo lo que es el mundo del nosotrismo, el mundo occidental, el cristianismo. Dentro de todas estas circunstancias, no vamos a entrar en detalle de toda esta situación, pero lo que dice en Obadía, se establece de que de Esaú no se tendrá recuerdo. Más o menos la suerte de Esaú al final de los tiempos será más o menos igual a la que sucedía con este macho cabrío que se llevaba al desierto. Posteriormente, vemos que se hace todo el sistema del degüello de los animales que se hacían para adentro por el pecado, y se establecía todo el ritual para que el pueblo de Israel observara si era aceptado el perdón de ellos ante Dios. Es importante hacer notar acá que el pecado que se expiaba de parte del pueblo era en relación del hombre con su creador. Aquí no veníamos a expiar ningún tipo de pecado del hombre con su prójimo. Esto era una circunstancia que se tenía que hacer a través de un sistema aparte, el sacrificio de culpa, el sacrificio de pecado. Para eso estaban ese tipo de circunstancias, ¿no? Mas, sin embargo, en este tipo de sacrificio, el sacrificio de Kippur solamente expiaba la situación del hombre con su creador. Esta situación se debería de rectificar y traer el perdón de Dios para el pueblo de Israel. Básicamente, ese era el objetivo de esta actividad. El Cohen Agadol, el sumo sacerdote, tenía la responsabilidad sobre sus hombros de todo el pueblo, porque así él representaba, como lo hemos estudiado en otros capítulos, y él tenía que conducirse de forma clara, porque si no, en el momento en que se confundía, si algún trabajo fuera de lo que estaba establecido, su vida estaba en peligro. Esto es lo que establece al principio de la parashá, y todo lo que es el capítulo 16 viene a determinar todo este sistema del ritual que se hacía para Yom Kippur. Hoy en día Yom Kippur se sigue celebrando, es un mandamiento perpetuo, dice aquí la Torah, que esto es una situación que debemos colocar de forma perpetua, ¿okay? Pero no tenemos en estos momentos pues, la capacidad de hacer este ritual, porque no tenemos, como hemos dicho, el Beit HaMikdash. Entonces nos atenemos a tomar lo que corresponde en esos días que se celebra Yom Kippur, cuando se acerca Yom Kippur, una preparación espiritual, una meditación respecto a cómo ha sido nuestro comportamiento para con Dios, cómo nos hemos dirigido en nuestro servicio con Dios, sin dejar a un lado que primero te pueden dar cuenta de mi situación con mi hermano, es decir, con mi prójimo. Yo no puedo acercarme a Dios teniendo una situación pendiente. Debería dejar mi frente a un lado y arreglar mi situación pendiente con mi hermano, y posteriormente tendría que acercarme a Dios para esa situación. Hoy en día en el Yom Kippur, como todos sabemos, pues se ayuna, es un día donde afligimos nuestra alma. El ayuno pues trae ese tipo de aflicción, y a pesar de que es un ayuno de 25 horas, es un momento donde no se siente pesadez si uno está concentrado realmente en lo que es el ritual, porque realmente la expectativa es cumplir con el objetivo de ser perdonados por Dios. Entonces es como que tú estás haciendo todo un esfuerzo espiritual con el objetivo pues de alcanzar un juicio favorable en esta situación. Bien, entonces vamos a ir avanzando, porque no nos queda tiempo para detenernos mucho acá, y vamos a ir hacia el capítulo 17, ¿sí? El capítulo 17 dice que el Eterno habló a Moshe para decir: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel, y les dirás: esto es lo que el Eterno ha ordenado para decir: cualquier hombre de la casa de Israel que degüelle un toro, un cordero o una cabra en el campamento, o que degüelle fuera del campamento en la entrada de la tienda del cita, no lo traiga para ofrecerlo en ofrenda al Eterno delante del tabernáculo del Eterno, le será considerado como sangre a ese hombre. Sangre ha derramado, y ese hombre será cortado del medio del pueblo. ¿Ok? Aquí hay que entender la circunstancia. En el tiempo en que el pueblo de Israel habitaba en el desierto, ¿ok? Ellos, el primer año cesó la elaboración del tabernáculo, y una vez que se establece el tabernáculo, estaba prohibido para los Bene Israel degollar sacrificios o animales, incluso que fueran para ser consumidos de forma alimentaria, en un lugar que no fuera el tabernáculo,
¿sí? Y si lo hacían, pues la pena era pena de caret, sería cortar en medio del pueblo. Ahora, ¿cómo se aplicaba esto una vez que el pueblo entraba a la tierra de Israel? Que la superficie geográfica donde ellos se desarrollaron era mucho más amplia, no pueden estar yendo al tabernáculo cada vez que iban a hacer a beber un animal. Entonces se entendió que esto era una ley que se estaba establecida cuando vivían en el desierto. Durante esos 40 años en el desierto, esta era una ley que se establecía. Una vez que se construye el Hamikdash y estamos en la tierra de Israel, entonces esta ley no se aplicaba lógicamente para los animales que serían de consumo normal, sino solamente para cualquier animal que hubiese sido ofrecido como sacrificio, ofrenda. Entonces, cualquier animal como ofrenda, sí, habría que llevarlo al Beit HaMikdash, y eso cuando estábamos dentro de la tierra. Y esta ley, pues, hace énfasis prácticamente en que la pena de caret era si se degollaba fuera del tabernáculo en los tiempos que estábamos en el desierto. ¿Ok? El capítulo prosigue y habla sobre la prohibición de comer sangre. El versículo 10 dice que tanto los hombres de la casa de Israel y el prosélito es el hombre que no es nacido dentro del pueblo, el ger, que viene y se establece en medio del pueblo y asume asumir sobre sí el yugo de la Torah y viene a ser considerado como parte del pueblo, tienen la misma ley, es considerado dentro de la misma situación, y por lo tanto los mismos derechos y las mismas obligaciones tiene. Y entonces se hace énfasis a lo largo de esta paracha mucho sobre esa situación del prosélito que habita entre ustedes. Y dice que ninguno puede consumir la sangre. Esto, según viene a establecer, hemos hablado de esto en otras circunstancias, dice que el semblante contra mi semblante, dice mi semblante, yo pondré mi semblante contra el alma que consumidora de sangre y la cortaré de en medio de su pueblo, pues el alma de los seres vivos está en su sangre y yo la he dado para ustedes sobre el altar a fin de expiación por sus almas. Entonces, la razón por la cual no se puede comer sangre es por eso, porque está en ella el alma del animal y solamente es permitida dentro de los animales establecidos para hacer expiación en el altar. Fuera de esto, el pueblo de Israel tiene prohibido el consumo o la ingesta de sangre en cualquier tipo de los animales que los tienen permitidos. Entonces, dentro de estas circunstancias, pues es muy importante todo el ritual del degüello del animal, el sistema como se debe extraer la sangre una vez que el animal es faenado, cómo se debe cocinar ciertos tipos de carne dentro de toda esta situación, y son leyes que caben siendo mucho importante, obligación para nosotros estudiarlas y conocerlas. Aparte del degüello de la sangre, del consumo de la sangre, existe la obligación de tapar la sangre de una hayá, es decir, de un animal kasher, pero no doméstico, sino salvaje, es decir, el venado, un animal que sea de características de casrú, que sea rumiante y tenga la pezuña hendida, y si la persona lo toma y lo degüella, implica la misma ley con respecto al consumo de sangre, y en este caso, al igual en el caso de las aves, lo establece acá también, de que su sangre debe ser cubierta. ¿Por qué debe ser cubierta la sangre? Pues para evitar que las personas consideren que esto es un desperdicio, que se pudiera utilizar dentro de los alimentos, y dentro de esta situación, entonces, habría que cubrir la sangre de estos animales kasher salvajes y las aves que sirvan para el consumo alimenticio del pueblo de Israel. ¿Por qué no se aplica la misma situación de cubrir la sangre en los animales que son de uso de granja, es decir, como la oveja, el chivo o la vaca? Porque ellos, su sangre es mucho más espesa, por lo tanto no existe esa atracción de que una persona vea eso como si fuera un alimento aceptable. Pues entonces es una situación un poco más
a la vista un poco más repugnante y por lo tanto, pues en el caso de las behemoth, que son los animales domésticos, kasher no explica la ley de cubrir la sangre. ¿Ok? Posteriormente dice que cualquier persona, el verso 15, cualquier persona que consuma un cadáver sin degollar o un animal lesionado, ya sea nativo o un prosélito, deberá sumergir su vestimenta y lavarse en agua y permanecer impuro hasta el anochecer y luego se volverá puro. Este versículo 15 está haciendo énfasis solamente en el caso de las nevelot, el animal que muere, cadáver, o la terfá, que es el animal que tiene una lesión, aunque se haya degollado de forma correcta, está lesionado, y la persona lo ingiere, lo come así. ¿Ok? Entonces, al entender que en el momento en que lo comes la persona se hace impura, entonces debemos entender que estamos hablando solamente de las aves, porque las aves, a diferencia de las behemoth, kasher para el consumo, no se contamina el individuo por tocarlas o por alzarlas, solamente cuando se comen, se ingieren. En el momento en que pasa como alimento, entonces el israelí se contamina. No es así con un animal que sea terefá o nevelá dentro de la especie kasher, ¿ok? Si fue muerto de forma natural o si fue degollado de forma no contraria, ese animal contamina solamente al tocarlo, no al comerlo. Por eso el versículo 15 habla sobre lo que sería las aves que están en aspecto, que tienen esa condición de terefá o de nevelá. Posteriormente, en el capítulo 18 viene a hablarnos sobre las relaciones que deberíamos de abstenernos porque consideraban que estas son prácticas que se hacían en la tierra de Egipto. Dice así: el Eterno habló a Moshe para decir a los hijos de Israel y dile: yo soy el Eterno, su Dios, conforme a las prácticas de la tierra de Misraim, donde ustedes habitaron, no harán. Conforme a las prácticas de la tierra de Canaán, a donde yo los llevo, no harán. Y no sigan sus costumbres. Llevarán a cabo mis juicios y guardarán mis decretos para andar en ellos. Yo soy el Eterno, soy Elohim. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el Eterno? Nos está diciendo que nosotros como pueblo debemos mantenernos distanciados de las costumbres y las prácticas que vimos hacer a nuestros padres en Egipto y que veríamos, una vez entrado a la tierra prometida, ver hacer a los cananeos aquí, en esta tierra donde habitaban. Entonces, la advertencia es para que no nos mezclemos en ellos con respecto a su costumbre. Es importante hacer notar aquí y destacar que el problema de Akadosh Baruj Hu con los pueblos no es la situación de que si lo aparta o no lo aparta, o que si los ama o no los ama. Aquí se hace referencia a sus acciones. ¿Sí? Los actos de las personas, los actos de los pueblos son los que son juzgados. Las personas tienen un valor intrínseco por sí solos, tanto como nación como de forma individual. Entonces, se aclara eso porque hay veces hay personas que determinan entender de que la situación es con el individuo y no es así, es solamente a través de sus acciones, son los que son juzgadas por ser ajenas a los principios espirituales y morales que dentro de la Torah existe. Entonces, dentro de estas circunstancias, estos decretos, viene aquí la Torah a establecer una serie de provisiones con relación a las relaciones sexuales entre el hombre y su prójimo. Sí, hay circunstancias que son lo más que obvias, por lo menos la parte de no tomar la esposa de tu padre, de no ver la desnudez de la hija de la esposa de tu hijo, no ver la desnudez de la hermana de tu madre, de tu padre. Incluye también provisiones que tienen que ver con la homosexualidad, ¿okay? Algo que es sumamente aborrecido por parte de Akadosh Baruj Hu. Tiene también circunstancias que ver con idolatría, pasar los hijos
o entregar sus hijos o pasarlos por Molec, dice el versículo 21 de este capítulo 18, y el de no yacer carnalmente con animales, son circunstancias que trae en la parashá Ahadimot y que también en la parashá Kedoshim vamos a ver que se repiten. Antes de llegar a entender por qué se repite en Kedoshim, si ya bien está establecido aquí en Ahadimot, es importante que cuando leamos las dos porciones entendamos de que cuando aquí en Ahadimot habla de las relaciones prohibidas, habla sobre el detalle, el parentesco y la circunstancia y lo que es agradable y no es viable para los hijos de Israel y que es desaprobado por Dios. Y en la parte que se va a decir más adelante en la Parashá Kedoshim, viene a hablar no solamente de ellas, la vuelve a nombrar, pero ya en la Parashá Kedoshim él estipula cuál es la pena, cuál es el castigo por incurrir en todas estas prácticas. Entonces, pasamos así rápidamente a la Parashá Kedoshim y comienza así el capítulo 19. Esta Parashá va a abarcar el capítulo 19 y 20 del libro de Vaikra, Levíticos, para muchos, como lo conocen. Y entonces dice así: el Eterno habló a Moshe para decir: habla a toda la asamblea de los hijos de Israel y le dirás: santos serán porque santo soy yo, el Eterno su Elohim. Entonces la Parashá, en esta porción comienza el Eterno demandando a Moshe que congrega a toda la congregación de Israel, a toda la asamblea de Israel. Siempre que Moshe transmitía la Torá al pueblo de Israel, no siempre reunía a toda la asamblea de forma, ¿cómo se dice?, en el mismo lugar, en el mismo momento, sino que establecía los dichos a un grupo, después otro grupo, a veces utilizaba el sistema a través de la línea de rango, o sea, se la transmitía a Aarón, se la transmitía a Josué, se la transmitía a los ancianos de la asamblea, y ellos iban transmitiendo los dichos del Eterno para con el pueblo. Pero aquí es imperante, el Eterno le dice que congrega toda la asamblea, ¿ok? Como lo hizo cuando fueron a recibir las tablas de la ley. Y la intención es prácticamente confrontar al pueblo a recordar lo que había sucedido en el Sinai. Por eso todos tenían que estar ahí reunidos. Y vamos a ver que a lo largo de esta parashá, vamos a ver los Aseret Adibrot, los 10 mandamientos, pero ya no de forma detallada como lo vemos en el libro de Shemot, Éxodo, o en el libro de Devarim, sino aquí ya viene hablado de forma más plural, hablando en el término más personalizado, porque vamos a ver que los Aseret Adibrot son dados en segunda persona, en singular. No harás esto, no harás aquello, como si estuviera hablando Dios con un solo hombre. Aquí vamos a ver que aquí habla en forma de la segunda persona, pero en el plural. Y viene a tocar cada uno de los Aseret Adibrot a lo largo de toda esta parashá. Entonces, el objetivo era una demanda: serán santos porque yo soy santo. Ser santo es una situación que realmente es probable realmente para el hombre. Llegamos a ser santos como Hashem es santo. Eso puede ser considerado una orden, puede ser considerado una ideología. Podemos estar diciendo que como concepto suena muy bonito, pero es muy difícil llevarlo a la práctica. El hombre realmente puede llegar a ser santo. Pues vamos a ver, la Torah dice que así es. Y cada hombre deberá respetar a su madre y a su padre. Y aquí vemos que empieza a hacer detalle de cada una de las características para que el hombre pueda llegar a ese grado de santidad. Cuando hablamos de santidad, lógicamente vamos a ver de que la Torá, cada vez que habla de santidad, siempre viene contraponiendo el tema de los pecados sexuales y de los otros tipos de pecados con relación a la santidad. Es decir, que en un lugar donde existen valores de contenido sexual altos, es decir, que la persona tiene ética en cómo se conduce sexualmente, ahí es fácil conseguir santidad. ¿Ok? También lo es cuando uno se aleja del pecado, cuando uno se aleja de las transgresiones. Entonces, dentro de esas circunstancias, pues el sistema que la Torah nos da es para alcanzar ese propósito, ese objetivo en el ser humano. En el pueblo de Israel estaba
está destinado para hacerlo y a través de esto influir sobre las naciones. Entonces, a lo largo de la historia, Am Israel ha estado dentro de unas circunstancias donde se le da un privilegio, pero a la misma vez este privilegio exige una entrega, exige una dedicación, y es lo que el Eterno a través de su Torah nos aporta. Vemos entonces de que la condición de santidad es un concepto posible, totalmente creíble, pues así lo afirma la Torah, y dice que debemos asumir que somos santos porque Él es santo. Y entonces, una de las formas como Jajamim, los sabios, establecieron que uno puede adquirir santidad no es solamente abstraerte del mundo, porque no pueden estar entendiendo que lo que quiero decir es eso, comportarte sexualmente de forma correcta y no transgredir nada, es como decir, no estuvieras dentro del mundo real en el que habitamos. No, sino que está diciendo el Eterno aquí de que el objetivo del hombre es santificarse en medio del mismo mundo, en medio de la misma situación donde le toca vivir. Por eso Jajamín decía que establecieron todo un sistema de bendiciones a través de los cuales el hombre agradece al Eterno por cada cosa que obtiene, por cada disfrute que obtiene, cuando come, cuando bebe, cuando cumple una misbah. Él tiene la obligación de decir Asher Kideshanu, Bemiotav Exivano, o sea, porque tú te complaciste en santificarnos y por eso nos entregaste los mandamientos. Entonces, a través de estos mandamientos es que el hombre adquiere este grado de santidad. Por eso, cuando la Torah determina que toda la congregación tenía que estar reunida para decir esta manifestación de leyes, que son una estructura muy importante, vital para todo lo que es el sistema de leyes de la Torah, entonces era importante que todos lo asumieran de forma personal, ¿okay? No solamente de forma como nación, como pueblo, sino de forma personal. Entonces, viene aquí y vamos a tratar de leer sobre cada uno y una de las cosas y poder comentar en lo que podamos, de acuerdo al tiempo nos alcance. Dice que cada hombre debe respetar a su madre y a su padre. Esta relación con la honra del padre y la madre, como decíamos, haciendo compañía con la estrella de Ibro. Debemos guardar los Shabbatot. Yo soy el eterno su Elohim. No se dirigirán a ídolos de fundición ni harán para ustedes. Yo soy su Elohim. Aquí vemos entonces que estamos hablando de guardar los Shabbatot y de evitar la idolatría. ¿Okay? Mandamientos que son específicos de entre los haceres adibrot. Después dice, cuando degüellen un sacrificio de ofrenda de paz ante el Eterno, lo degüellarán para beneplácito hacia ustedes. Deberá ser comida en su día de degüello y el día siguiente, y lo que sobre hasta el tercer día, lo que sobre hasta el tercer día lo quemarán al fuego. Pero si ya es comido en el tercer día, repulsivo es y no será aceptado. Es importante destacar aquí que solamente hace referencia al sacrificio de Shelomí, el sacrificio de paz, porque entendiendo que está hablando a una nación que están exigiendo que tenga un comportamiento de santidad, entonces si te comportas como un pueblo santo, pues todos los sacrificios deberían de ser dejados de presentar. La persona no pecaría, no tendría que llevar ratán, no tendría que llevar asham, y por lo tanto establece de forma alegórica, ¿no?, a lo que veníamos manejando como tema de nuestra introducción, de decir de que hace referencia aquí el versículo 5 de este capítulo 19 al sacrificio de Shelomí solamente, que es el sacrificio de paz, que es el que el pueblo lleva y que tiene parte, puede consumir dentro de lo que la ley en su jurisprudencia establece, el hombre puede consumir parte de estos alimentos, ¿ok? Pero debe ser muy importante comer en su día del degüello y el siguiente. Esa es la ley del sacrificio de Shelomí, lo hemos hablado otras veces, y no dejarlo pasar al tercer día porque eso sería considerado notar. Esto es una de las formas que censura cuando el alimento o el sacrificio es consumido fuera del tiempo establecido, igual que el pigul, que es cuando el sacrificio, no es que se ejecuta el sacrificio, es pensado que te lo vas a comer en el lugar que no esté establecido para ello. Son condiciones que ya hemos hablado de ellos en la introducción del Sefer Vaikra. ¿Ok? Después dicen,
el verso 9, cuando sieguen la cosecha de su tierra, no cortarás hasta la esquina de tu campo, cortando completamente y no recogerás las espigas caídas de tu siega, ni benimirás las uvas tiernas de tu viña, ni recogerás las uvas caídas de tu viña por el pobre para el prosélito y la dejarás, pues yo soy el Eterno. Vemos entonces que aquí están hablando de leyes sociales, están hablando de circunstancias que el pueblo de Israel tenía que prever una vez que entrara a la tierra. Una vez que entrara a la tierra de Israel, son leyes que tienen que ver con la cosecha, con el cultivo, donde se determinaría los primeros años. Toda la economía de Israel dependió en base al trabajo de la producción agrícola, y era sumamente importante que las personas que tuvieran la benevolencia de parte del Eterno y tuvieran la capacidad pues, de traer cosechas, tendrían que dejar ciertas circunstancias para el necesitado, para el pobre, ¿sí? Entonces se conocen como la ley de la PEA, otro tipo de leques que para las que se caen, y también con referente a las uvas, que son las uvas que salían las tiernas, que salían, perdón, al tiempo de la cosecha salían los últimos brotes de retoños de uvas, esas también se dejaban. Era parte de que el hombre fuera consciente de que no todo es para mí. El hombre, dentro de su concepción, nos cuesta a veces compartir. Somos egoístas, internamente es así. Y la Torá nos enseña a ver la vida un poco más allá de mi parámetro, es decir, mirar a mi alrededor y observar que así como yo tengo necesidad y deseo cosas, pues así mi prójimo tiene el mismo derecho. Entonces, el altruismo es la bandera de la Torá desde el punto de vista social. De esa forma, cuando el hombre vive su vida desde el punto de vista altruista, ¿okay?, sometiendo su orgullo y su egoísmo dentro de sí, entonces de esta forma manifiesta la justicia de Dios en medio de la tierra. Entonces, vemos entonces que existe el versículo, dice que no debemos jurar en falso por el nombre de Hashem. De hecho no deberemos de jurar. Aquí, lógicamente, el requerimiento de jurar solamente se hacía en el caso de que una persona fuera llevada a un juicio. Con el objetivo de declarar la verdad, Hashem establece que podía ser jurado por su nombre, mas sin embargo, esto no es una situación que se puede manejar fuera de ese contexto. No se debe jurar por nada, ni por nada, mucho menos por el nombre de Akadosh Baruj Hu. ¿Ok? Después dice que no debemos defraudar a tu prójimo y no robarlo. ¿Ok? Debemos pagar al empleado y no debe permanecer con nosotros hasta la mañana su sueldo. Entonces, estas son leyes que tienen que ver con la justicia. Es decir, que no tenemos que tener ninguna forma de tomar ventaja sobre la persona que está alrededor nuestro, sobre las personas que nos sirven, sobre las personas que trabajan en medio nuestro, o incluso sobre nuestros patrones, los que somos empleados, los que son jefes sobre sus empleados. Y de esta forma, pues la Torá viene a establecer un sistema de justicia social para ello. Dice que es sumamente delicado no pagarle al obrero en su tiempo establecido, de acuerdo a como se estableció en su contrato. No debe pernoctar un día que pase sin que esa persona reciba su sustento, pues su vida ha entregado a cambio de ese sustento, y es defraudar a alguien que está contando con que va a llegar su parnasá a un determinado momento y no le llega, ¿sí? Más allá de esto viene el versículo 14 y dice que no debemos maldecir al sordo y no pondremos obstáculos delante de un ciego, y te temerás a tu Elohim, yo soy Hashem. Esto va más allá de lo literal, es decir, no maldecir a un sordo. Si no podemos maldecir a un sordo, con más razón, mucho menos deberíamos maldecir a alguien que nos escucha. Un sordo no se va a inmutar por lo que una persona le diga, pues no te va a escuchar, no te va a entender. Mas sin embargo, el Eterno dijo, no maldigas al sordo. O sea, aún así está mal. ¿Por qué está mal? Porque al sordo, como dices, al no escucharte, no lo vas a herir, no lo vas a denigrar. Mas tú,
como ser humano te denigras al tener una bajeza como esa. También, si a un sordo se le prohíbe maldecirlo, pues con más razón, una persona que sí te puede escuchar, si lo vas a denigrar, si lo vas a humillar, si lo vas a herir. Por consecuencia, estos versículos van un poco más allá de lo textual, lo mismo lo que sigue. No pondrás obstáculos delante de un ciego. No me imagino una persona con, con conciencia poder hacer una cosa como esa. Hacer que una persona discapacitada pues tenga como sufrir un daño. Mas sin embargo, la Torá aquí nos viene a decir que un ciego no solamente es aquel que no ve, un ciego es aquel que no sabe cómo andar, no sabe cómo conducirse. Mucha gente va en pos de alguien en busca de un consejo, alguien va en pos de alguien en busca de asesoramiento para un negocio, asesoramiento para inversión, un consejo para la vida, matrimonio, los hijos, cómo formarlos, qué escuela, todo eso. Todas estas cosas, cuando se nos pide dar consejos a alguien, es una situación sumamente delicada. Siempre tenemos que asumir la responsabilidad de que esta persona puede llevarlo a cometer una situación grave, o sea, crear una situación indeseada si tú no estás consciente de la forma en cómo debes de aconsejarlo. Si en un momento en que una persona es inquirida por un consejo y no tiene la capacidad de hacerlo, pues busca ayuda, o sea, buscar ayuda en alguien que tenga la capacidad para eso. ¿Sí? Es sumamente importante asumir esa situación. Dice, yo soy tu Elohim, yo soy el Eterno. Sí, que básicamente esto lo dice el Eterno y hace énfasis por él, porque él es Hashem, así lo manda, no deberíamos de caer en este tipo de situaciones. Después el verso 15 dice que no hará injusticias en el juicio, no favorecerás al necesitado y no honrarás a un gran hombre, con rectitud jugarás a tu prójimo. Estas son leyes básicamente para los jueces, las personas que tendrían la responsabilidad de dictar la jurisprudencia dentro del pueblo, tenían que ser personas justas, establecer la justicia divina y hacerla reflejar en medio del pueblo, no corromperla, no diluirla, sino hacer que resplandezca la justicia. Mas, sin embargo, en el aspecto personal también nos atañe, nos dice que nosotros debemos tener indulgencia a la hora de juzgar a una persona. No siempre las cosas son de acuerdo a la forma como la vemos. Sí, hay veces nosotros solamente podemos ver el medio vaso. No sabemos qué es malo, si falta o tenemos, qué circunstancias sucede en la vida de una persona para que pueda llegar a tener una acción que de repente nos perjudica o nos afecta. Es por eso que en el pueblo de Israel es importante tener una mente siempre benévola a la hora de establecer juicios. ¿Ok? Después el verso 16 dice que no andarás de chismoso. Hablamos ya sobre las leyes de la Shonará en las charlas anteriores. No darás chismoso entre tu pueblo y no te quedarás quieto ante la sangre de tu prójimo. Esto es muy importante, determinar de que bajo ningún concepto nosotros podemos dejar que nuestro prójimo que esté en peligro, estarnos como si eso es indiferente para mí. Aquí la Torá nos dice que nosotros tenemos que ser responsables unos con el otro. Por lo tanto, la Torá nos establece que no podemos quedarnos de forma inmutable cuando vemos la vida de nuestro prójimo correr peligro. ¿Ok? Entonces, no solamente estamos hablando de una situación de vida o muerte literal, alguien que esté asesinando, alguien que esté secuestrado, estamos hablando incluso de una persona que no tenga sustento, una persona que no tenga abrigo, circunstancias donde la persona puede estar en una situación de peligro, pues ahí el pueblo está obligado a asistirlo. Dice, no odiarás a tu hermano en tu corazón, ciertamente reprenderás a tu prójimo y no portarás pecado a causa de él. Esto es sumamente importante, ¿no? Porque una de las cosas para las cuales nuestros sabios dicen que perdimos el segundo Beit Hamikdash fue por el odio gratuito del pueblo de Israel.
¿sí? Ahorita estamos también en los días del Omer. En los cuentos del Omer, en los tiempos de Rabbi Akiva, más de 12.000 parejas de Talmidim Jajamín murieron por una plaga durante el conteo del Omer, entre Pesach y Shavuot. Entonces, la Torah aquí dice que no debemos tener odio hacia nuestro prójimo, a nuestro hermano, no debemos odiarlo. ¿Ok? Entonces, la forma como evitar tener odio hacia nuestro hermano es siempre hablar claro, siempre afrontar la situación, no callar, sino asumir de que si hay un malentendido entre mí y mi prójimo, pues yo tengo que llamarlo, ven acá, porque está sucediendo esto, ¿qué pasó? ¿Por qué razón estás actuando de esta manera conmigo? ¿O qué hice yo para que tú estés de esta forma? Entonces, esta situación es importante siempre mantenerla. Aquí nos aconseja que debemos reprender a nuestro prójimo y no portar pecado a causa de él. Si uno calla y no dice nada cuando vemos que nuestro prójimo está cometiendo una falta, estamos pecando juntamente con él. Y no solamente esto, sino que cuando veamos que la circunstancia revienta a través de las consecuencias de esta falta, entonces vamos a crear un reconcomio, un resentimiento hacia esa persona. ¿Ves? Porque está diciendo, te vi que lo estabas haciendo y fuiste tú el responsable de esta situación, pero tu deber como persona que eres parte del pueblo, tú tienes la obligación y el derecho de ir y llamarlo y traerlo a que recapitule, acercarlo a que observe los principios morales y éticos que la Torah nos establece. Y de esta forma, entonces, se habitará en amor, en armonía. ¿Sí? Después dices que no te vengarás y no guardas resentimiento a los miembros de tu pueblo y amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues yo soy el Eterno. Aquí está desglosado pues uno de los principios más hermosos de la Torá, el V'ahavta l'Oreja Kamoja. Es un principio que básicamente dice que toda la Torá está establecida bajo este fundamento, ¿sí? El amor hacia nuestro prójimo. Hillel nos trae la Gemara, nos habla sobre la época en que Shammai y Hillel dirigían el pueblo de Israel como jueces y maestros del pueblo, que un converso, una persona que quería convertirse, un extranjero venía a convertirse y le pidió a Shammai que le explicara toda la Torá, pero eso sí, mientras él pudiera estar parado en un solo pie. Y Shammai lo despidió, o sea, lo trató con dureza. Él dijo, ¿tú crees? Estás pensando que nuestra Torá es que para yo venir y lo explicar tú en el tiempo que tú estableces. Vete de acá. Y no lo convirtió, lógicamente. Entonces él fue donde Hillel, un hombre con una templanza distinta, con una característica distinta, con mucha paciencia y mucho amor. Y entonces le dijo lo mismo, yo quiero convertirme al judaísmo, pero eso sí, explícame toda la Torá mientras yo estoy sostenido mi peso en un solo pie. Le dijo, bueno, cuando tú quieras empieza. El hombre se puso en un pie y le dijo, bueno, la Torá es esto, la Torá es esto, no le hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti y haz a los demás lo que te gustaría que hicieran por ti. Lo demás son comentarios, ve y aprende. Entonces, básicamente, vemos que el principio de V'ahavta l'Oreja Kamoja, el de amar a tu prójimo como a ti mismo, es un fundamento sumamente vital dentro de todo esto, porque dentro de estas circunstancias manifestamos la justicia divina, manifestamos el amor divino en medio de nosotros. Y de esta forma manifestamos la kedushá que a cada uno nos demanda que debemos manifestarnos. Entonces, todas estas leyes que vemos observando a lo largo del recorrido de estas parashot son estructurales para determinar este sentido de kedushá, y lógicamente este sería el broche con que podamos sostener todo el argumento del por qué habría que determinar si estas leyes son importantes o no para conducirnos en santidad. Es muy difícil, hay veces, asumir, decía el Baal Shem Tov, decía,
¿Cómo podemos amar? Es viable, amar a nuestro prójimo como a mí mismo, amar a una persona como a mí mismo. Por lo menos, decía Baal Shem Tov, así podríamos entenderlo. Decía Baal Shem Tov que así como uno entiende que no es perfecto, algunos entendemos que tenemos defectos y con todo eso nos valoramos y tenemos una autoestima personal por nosotros mismos. De la misma forma, entender que nuestro prójimo también tiene la misma característica, no es perfecto, ¿ok? Y por lo tanto, el hecho de que no sea perfecto lo hace igual a mí, por lo tanto yo debo valorarlo y amarlo, ¿sí? Maimónides habla sobre eso, Nachmanides también habla sobre esas circunstancias, son principios fundamentales dentro de la Torah, ¿ok? Bien, la Torah dice que una de las razones por las cuales Am Israel fue redimido de Egipto, fue extraído de Egipto, fue por el amor que se profesaban entre ellos, ¿sí? Dice que el Eterno no solamente vio el mérito, lógicamente, de los patriarcas, que a ellos les prometió que traería su descendencia a esta tierra, sino que también vio el amor con que se trataban. Y dentro de estas circunstancias, entonces Hashem los miró y adelantó el tiempo de nuestra redención. Por eso, cada mañana, cuando estamos en la recitación del Shema, nosotros decimos, Aboher Be'amod Israel Be'ahabá. Posteriormente decimos la Shema, ¿sí? La palabra Ahabá, en su gematría, tiene el valor numérico de 13, igual que Ejad, uno, único, tiene el valor numérico de 13. Entonces, la única forma de como pueblo mantenernos unidos es a través del amor. Y aquí es que radica lo fundamental de este principio. Bien, mis amados, hemos consumido más que el tiempo que generalmente acostumbramos para esto. Espero que sea de bendición para ustedes. Compártanlo con sus amigos, compártanlo con las personas que consideren que puedan ayudarles. Y no se olviden, estamos de acá de la ciudad de Netanya todas las semanas con la parashá de la semana y que tengan todos un Shabbat Shalom.